Vamos pues ahora a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te hemos alabado con cánticos, con poesía, mediante los símbolos. Y ahora, Señor, nos disponemos una vez más a escuchar esa tu voz en tu palabra. Y necesitamos y queremos, Señor, escuchar no voz de hombre, sino tu voz, tu palabra, hablando a nuestros corazones. Y yo te ruego que tengas a bien a ungirme con el poder del Espíritu Santo y ayudarme a entregar en tu poder aquello que has puesto en mi mente y en mi corazón. Y te ruego también por mis hermanos para que por tu Espíritu ellos también tengan esta mente abierta para entender tu palabra, ese oído atento para oír tu voz y ese hombre y esa mujer interior dispuestos a responder positivamente a la voz de tu palabra. Señor, te rogamos una vez más que nos hables en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El honor es una manifestación práctica del amor. Los 10 mandamientos tienen 2 tablas. La primera tabla tiene que ver con nuestra relación con Dios y empieza con ese conocido mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda tabla tiene que ver con nuestra relación con el prójimo y empieza con el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. A Dios amor, a los padres honra. El honor es una manifestación práctica del amor. Hoy, aprovechando la coyuntura de que nuestra sociedad celebra el Día del Padre, quisiera que reflexionáramos juntos sobre el mandamiento de honra a padre y madre. El mandamiento lo encontramos en el Decálogo, que se encuentra en Éxodo 20:12. Y es el apóstol Pablo el que tanto en la epístola a los Efesios como a los Colosenses nos hace ver las implicaciones de este mandamiento. Pablo en Efesios 1:4 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y en Colosenses 3:20 y 21, Pablo dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mark Twain, un escritor y humorista estadounidense, en una ocasión, hablando de forma irónica sobre su relación con su padre, dijo lo siguiente: cuando yo tenía 14 años, mi padre era un ignorante insoportable. Pero cuando cumplí 21 años, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en tan solo 7 años. El proceso evolutivo del crecimiento normal y sano de los niños es que la figura del padre en la primera etapa de la vida se ha visto como el héroe. Pero eso dura poco. A los 14 para Mark Twain, para otros antes incluso, a los 10 o a los 12, en la preadolescencia, en la adolescencia, el padre se convierte para muchos en un ignorante insoportable, que no se entera de nada, que no sabe de qué va el mundo y que está totalmente desfasado. Cuando este joven cumple 21 años, en algunos casos algunos más, esto es cuando ese hijo se convierte en una persona razonablemente madura, es cuando se da cuenta: vaya, cuánto ha aprendido mi padre en tan pocos años. Por regla general, se pasa de héroe a villano en la adolescencia. Y en la madurez, el padre se convierte en una persona sabia, digna de ser escuchada y valorada, para acabar siendo una persona venerable
al final de sus días. Eso es así, siempre que en nuestras vidas se haya obedecido el mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hoy, como digo, aprovechando la celebración del Día del Padre y después de ponerlo en oración, he creído que sería conveniente ir a la palabra de Dios y ver lo que ella nos dice sobre el tema de la honra a los padres. Y es mucha la información que la palabra de Dios da al respecto, dado que este es un tema que la palabra de Dios le da mucha más importancia que la primera impresión nos podría dar a suponer. Es tanta la relevancia de este tema que la honra a los padres aparece nada más y nada menos que en los 10 mandamientos. Y además, Dios quiso que fuera el primer mandamiento con promesa, poniendo con ello de relieve la importancia del tema de la honra en la palabra de Dios. Y aún diría más, Dios con este mandamiento quiso poner de relieve el tema del respeto a la autoridad delegada por Dios. Todo judío, al leer este mandamiento, entendía que detrás de la figura del padre y de la madre también se tenía que leer y entender que se había de honrar a todas aquellas personas en las que Dios había delegado autoridad. Fijaros que dice Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿de dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. La palabra de Dios pone en muy alta estima la labor de la paternidad, tanto que por un lado exige honra a padre y madre y por otro promete que aquellos que honran a sus padres las cosas le irán bien. Pero al hacerlo, la palabra de Dios también pone en alta estima y reconoce el derecho de honra y respeto a toda persona que ha sido puesta en autoridad. Porque este mandamiento con promesa enseña que esta es una clave, no la única clave, pero sí una de las claves a tener en cuenta para que las cosas aquí en la tierra vayan bien. Y esa clave es honrar a los padres y por extensión honrar a aquellos que tienen autoridad. Si trasladamos esta verdad a nuestros días, soy de la opinión que el respeto demandado en este mandamiento no solo abarca a los hijos en relación a los padres, sino que se extiende a los alumnos en relación con los profesores, a los pacientes en relación a los médicos, a los empleados en relación a los jefes, en definitiva, a toda la sociedad en general en relación a sus gobernantes. Y esta implicación no es que me la invente yo, no es que me la saque de la manga o de mi propia imaginación, no es una idea originalmente mía, es una idea que comparto, pero es una verdad que todos los catecismos evangélicos de renombre, como el Catecismo de Ginebra, el de Heidelberg o el Catecismo de Wittenberg, expresan cuando explican las implicaciones que tiene el mandamiento de honrar a padre y madre. Todos ellos dicen lo siguiente: el quinto mandamiento encabeza la segunda parte de la tabla de la ley de Dios. Indica el orden de caridad y de amor. Dios quiso que después de a él honrásemos a nuestros padres, a los que les debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Y con este mandamiento, Dios nos enseña que estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Es por ello que me reafirmo en decir que la demanda de honrar y respetar del quinto mandamiento no solo abarca a la relación hijos y padres, sino también se extiende a la relación que debería existir con los profesores, con los pacientes en relación con los médicos, con los empleados en relación con los jefes, en la sociedad en general. Si traspolamos esta verdad y la aplicamos a la promesa que implica
este mandamiento en nuestra sociedad y lo implicamos a la vida eclesial o a nuestra sociedad en general, creo que podemos afirmar que una iglesia y una sociedad que honra la figura de los padres y por extensión la figura de aquellos que han delegado y tienen autoridad, se pueden convertir o se podrán convertir en una iglesia y en una sociedad sana, una sociedad y una iglesia donde las cosas irán bien. La verdad es que una cosa es la realidad eclesial y otra es la realidad social. Creo, y espero que estéis de acuerdo conmigo en esta afirmación, creo que la Iglesia evangélica, en líneas generales, aún sigue honrando a sus padres y creo que por regla general respeta y honra a aquellos que están y ocupan puestos de autoridad. Pero en nuestra sociedad este tema ha dado un vuelco muy significativo. Y no para bien, sino para mal. Dado que no solo el tema de la honra a los padres se ha degenerado de una forma profunda, sino que el tema de la honra y el respeto a la autoridad se ha degradado de forma tan alarmante y preocupante que como consecuencia de ello, nuestra sociedad, lejos de irle bien, cada vez le va peor. Y si no, preguntarle a cualquier profesor qué respeto obtiene de sus alumnos, o preguntarle a cualquier médico qué respeto y consideración está recibiendo de sus pacientes cuando cada vez más no solo son agredidos verbalmente, sino incluso hasta físicamente, o preguntarle a cualquier agente de la autoridad, policía local, nacional, Mossos, que te dirán cuál es su experiencia. Una de las causas, no la única, pero sí una de las causas fundamentales de esa degradación moral de nuestra sociedad es que el principio de honra y de respeto a la autoridad que está intrínseco en el quinto mandamiento no se está llevando a la práctica y eso está conduciendo a una sociedad que se degrada cada vez más y más. Hecha esta puntualización sobre la verdad que entiendo que encierra este mandamiento, quisiera que consideráramos ahora la literalidad del mandamiento, que nos centráramos en el mandamiento literal de honrar a padre y madre. ¿Qué es honra? La palabra honra viene del latín honorare, que indica exaltación pública de cargos públicos. La palabra griega para honra es timao y se refiere a la gran estima y consideración hacia algo o hacia alguien. De esta manera, la honra es honra que reciben por honor personal las personas y abarca respeto y decoro. El significado bíblico de la palabra honra no se deriva tanto del término latino o del término griego, sino del término hebreo Jabot, que indica gloria. Honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. ¿Qué implica honrar a los padres? Pues según la palabra de Dios, la honra significa respeto, y este respeto se evidencia básicamente en 4 maneras: obediencia, consideración, cuidado y recuerdo respetuoso. Por tanto, ¿qué implica honrar a los padres? Pues implica que los hijos han de tener un trato hacia ellos basado en la obediencia, en la valoración o consideración, en el cuidado y en el respeto o en el recuerdo respetuoso. Todo ello se resume en un gran concepto: respeto. La realidad es que uno es hijo de sus padres toda la vida y uno es padre de sus hijos también toda la vida. Pero la vida tiene sus fases entre relación entre padre e hijo y según esas fases también varía cómo se evidencia o se da ese
respeto. La primera fase de la paternidad es cuando el hijo está bajo la tutela y la autoridad de sus padres. Esto es, hasta que se independiza y deja de vivir con sus padres. En esta primera parte, la honra se evidencia sobre todas las cosas mediante la obediencia. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La segunda etapa abarca ese tiempo en que algunos llaman del nido vacío, en que los padres viven solos, los hijos se han independizado, se están convirtiendo ellos en padres y por tanto ya son totalmente responsables de sus actos. Pero como hijos independizados deben seguir honrando a sus padres, ya no con la obediencia, sino con la valoración, con la consideración, con el respeto. A continuación, llega ese momento en que los padres no es que sean abuelos, sino que si Dios les ha concedido largura de días, llegan a ser ancianos, donde les faltan fuerzas. La salud física, mental y emocional flaquean. Y aquí el hijo debe de seguir honrando a sus padres, mostrándole respeto mediante el cuidado adecuado a todas sus necesidades. Y finalmente llega ese momento en que los padres están ausentes, ya han fallecido. Pero los hijos, mientras vivan, deben seguir honrándoles mediante un recuerdo respetuoso de su memoria. Por tanto, la honra a padre y madre es básicamente mostrar respeto hacia ellos, y ese respeto se evidencia según cuál sea la etapa en la vida en la que te encuentres, o bien obediencia, consideración, cuidado o recuerdo respetuoso. Me gustaría hacer una pequeña reflexión de cada una de estas 4 etapas y de cómo evidenciar la honra debida en esos 4 grandes momentos de la vida. Empecemos por reflexionar lo básico sobre la primera etapa en que los hijos están bajo la autoridad de sus padres, que abarca desde su nacimiento hasta ese momento en que se independizan, no hasta su mayoría de edad, sino hasta que deciden marchar de casa y por tanto estar o dejar de estar ya bajo la autoridad paterna. La palabra de Dios enseña que los hijos, mientras están bajo la autoridad de sus padres, la honra y el respeto se manifiesta mediante la obediencia. ¿Una obediencia ciega? No, pero sí obediencia y respeto. A los padres en esta etapa se les pide que no exasperen a sus hijos. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Las normas a nuestros hijos deben existir y estar bien claras y bien concisas, y todas ellas deben estar basadas en el amor y en los valores éticos, morales de la palabra de Dios. Es evidente que las normas a obedecer que pone un padre a un niño de 4 años no son las mismas que le pone a un chaval de 12, ni mucho menos a uno de 16, y qué decir cuando ese ya tiene 18 o 32, como es el caso de mi hijo mayor, que aún vive en casa, como el resto de sus hermanos, y que por tanto sigue estando bajo la tutela de sus padres. Los padres deberán saber adecuar las normas a obedecer según la edad de su hijo, pero el hijo tenga 4 años o 32 años, si vive bajo la casa de sus padres, la honra y el respeto que le debe son básicamente mediante la obediencia. Es evidente que la obediencia no se muestra de la misma manera con 4 años, con 12, con 38, con 32, pero la obediencia a las normas de los padres, obediencia es. Y la Biblia, como bien sabemos, no viene junto con ella un manual en el que te diga qué cosa puede hacer o no puede hacer un hijo, a qué hora debe estar en casa o cosas similares a estas. Esto es responsabilidad de cada padre de valorar
los tiempos y de tomar decisiones sabias al respecto, y los hijos de obedecer. Y para obedecer no es requisito sine qua non estar de acuerdo, que te parezca bien lo que dicen tus padres. Obedecer implica obedecer. Esto es cumplir aquello que te piden, incluso y además, sobre todas las cosas, si no compartes el criterio de los padres, porque eso es obediencia, eso es honra. En todo, he de obedecer en todo. Estarán pensando más de uno de los hijos. Pues sí, sí en todo lo que no vaya en forma clara en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Si los padres ponen en tesitura a cualquiera de sus hijos entre la tesitura de obedecerles a ellos o a Dios, su lealtad debe de estar clara. Su lealtad es con Dios y con la palabra de Dios, dado que todos, sin excepción, debemos obedecer antes a Dios que a los hombres, aunque esos hombres sean aquellos que son los que te han dado la vida, tus padres, a los que estás llamado a amar y a respetar. Pero todos y cada uno de nosotros estamos llamados a amar y respetar sobre todas las cosas antes a Dios que a cualquier hombre. Por tanto, padres, no provoquéis o no provoquemos a ira a nuestros hijos pidiéndoles cosas absurdas o imposibles, y sobre todo cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque eso es lo que agrada al Señor. En la palabra de Dios hay muchos modelos de hijos que obedecieron a sus padres, aunque hemos de reconocer que también encontramos muchos casos donde la desobediencia parece ser que es lo que predomina. Pero al hacerlo, la palabra de Dios tiene una intención clara, y es evidenciar las consecuencias graves que se derivan de no honrar, de no obedecer a los padres. Pero sin lugar a dudas, el ejemplo sublime de la obediencia de un hijo a un padre la encontramos en el mismo Señor Jesús. Él dijo: porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Aquellos que sois hijos, por más mayores de edad que seáis, si aún estáis bajo la tutela de vuestros padres, si no os habéis independizado, recordad que la honra pasa por la obediencia. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Pasemos a la segunda etapa, en la que los hijos ya se independizan, marchan de casa, pero siguen teniendo padres y por tanto siguen teniendo que honrarles. ¿Cómo se evidencia la honra en esta segunda etapa de la vida? Nuevamente con el respeto, pero el respeto ya no se concretiza en la obediencia, sino en la consideración, en la valoración, en tratarlos con respeto. Y aquí habría mucho que decir y poco tiempo para hacerlo, pero quiero expresar de entrada una convicción personal, y es que creo que en esta etapa de la vida son muchos los hijos que no acaban de honrar a sus padres como es debido, y muchos, sin darse cuenta, quizá sin percibirse del todo, acaban perdiendo el respeto en este tiempo más a sus padres que cuando estaban en sus casas y no les obedecían. Cuando los hijos se van de casa, si algo tienen claro, es que ya no tienen que obedecer a sus padres. Y en muchas ocasiones eso lo quieren dejar muy claro. Y quieren dejarlo tan claro que son independientes, que son capaces de tomar sus propias decisiones, que tienen una actitud tan extrema que a algunos les lleva a distanciarse de sus padres de forma no solo física, sino emocional, incluso espiritual, y al hacerlo, por su conducta y por sus actitudes, acaban evidenciando una falta de respeto y, por tanto, una falta de honra. Como en toda circunstancia, existe la ley del péndulo.
de los extremos. Algunos hijos se alejan de forma excesiva de los padres en esta etapa, pero otros es que se van al extremo contrario y me atrevería a decir que incluso algunos acaban abusando de sus padres, sobre todo en cuanto a las demandas que algunos ejercen en cuanto al cuidado de sus hijos, esto es, de los nietos. Y sé que me estoy metiendo en un terreno delicado y solo quiero mencionarlo. Me dirijo a los padres con hijos pequeños. Recordad algo que sé que sabemos todos, pero que a la hora de ejecutarlo en ocasiones hay cierto desfase, cierto desequilibrio. Y es que la responsabilidad de educar y de cuidar a los hijos es de los padres y no de los abuelos. Los que deben dedicar tiempo y esfuerzo son los padres y no los abuelos. ¿Pueden echar una mano los abuelos en el cuidado de los nietos? Evidentemente que sí. Y la mayoría de los abuelos están encantados de hacerlo y lo hacen con agrado y satisfacción. Pero una cosa es echar una mano y otra invertir toda la vida en ello. Y cada caso es cada caso y cada casa es un mundo, con sus circunstancias y con sus características personales. Dios ayude a los padres y a los abuelos a encontrar un equilibrio que honre a los abuelos. Yo no creo que esté mal que los abuelos ayuden a los hijos, y más ahora en que ambos progenitores trabajan jornadas completas fuera de casa. Pero si los involucran tanto en la crianza de sus hijos, ¿por qué no involucrarlos en otras áreas de la vida? Por ejemplo, ante la toma de decisiones importantes, ¿por qué no consultarles y pedirles su opinión? No para obedecerles, pues ya no están bajo esa etapa, pero sí para escuchar sobre su sabiduría acumulada, sobre su experiencia. Honra a padre y madre en esta etapa no es aparcar a los nietos en la casa de los abuelos. Honrar a padre y madre en esta etapa es considerar, valorar su compañía, valorar su opinión, su consejo. Obtener consejo de ellos, para obtenerlo hay que pedirlo, hay que solicitarlo. En la palabra de Dios también encontramos casos positivos de hijos que honraron a sus padres en esta etapa, y quisiera solo destacar el caso de Salomón con su padre David. En Proverbios 4, 3 y 6, en ese proverbio que escribió Salomón, él habla de su padre David y dice: también yo fui hijo de mi padre, y tierno, y único a los ojos de mi madre, y él, mi padre, me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, no las abandones, y ella velará sobre ti, ámala y ella te protegerá. Si eres hijo y estás viviendo esta etapa ya de independizado de tus padres, asegúrate de que no estás en ninguno de los dos extremos del péndulo, que ni pasas de tus padres ni abusas de ellos. En el equilibrio está la sabiduría, en apreciarlos, en valorarlos, en tenerlos en consideración, en respetar que merecen estar tranquilos y descansar también en esta etapa. Como digo, sobre esta etapa hay mucho que decir y poco tiempo para ello, y más cuando aún tengo dos etapas que quisiera brevemente considerar. La primera es cuando los padres llegan a la vejez, llegan a la recta final de sus días. Aquí la honra ya se evidencia sobre todas las cosas con el cuidado, en prestar atención y suplir todas y cada una de las necesidades de nuestros padres ya mayores. ¿Cuánto ha cambiado nuestra sociedad respecto al cuidado de nuestros mayores? Ha cambiado muchísimo. Si ya era delicado lo que he mencionado en el punto anterior, más delicado quizá es este punto.
Al envejecer es ley de vida que nuestros padres necesiten la ayuda de sus hijos. Cada uno de nosotros necesitamos de su ayuda en las primeras etapas de la vida. Y lo normal es que ahora que ellos llegan a esa última etapa de su vida, reciban de nosotros nuestra ayuda, reciban de nosotros todos los cuidados necesarios. Los hijos honramos a nuestros padres asegurándonos de hacer todo lo posible para que en la etapa final de sus vidas tengan todo lo que les hace falta. Y la palabra de Dios es tremendamente clara al respecto. 1 Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante del Señor. Y Tito 5:8 dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El mismo Señor Jesús dio muestras de honrar a su madre cuando pidió a Juan que se cuidara de ella antes de morir. Por tanto, los hijos honramos a nuestros padres al asegurarnos de hacer todo lo posible para que ellos tengan todo lo que les hace falta en esta última etapa de sus vidas. ¿Cómo nos aseguramos de que a nuestros padres no les falte de nada? Pues la verdad es que creo que gracias a Dios hoy en día hay una gran variedad de formas de hacerlo, una gran variedad. Y yo no creo que la palabra me dé ninguna autoridad para decir que una manera es mejor que la otra. Lo que sí que creo que desde la palabra puede decir es que el cuidado que debemos ofrecer a nuestros padres debe ser integral. Esto es, que no hemos solo de ocuparnos de que nuestros padres estén bien atendidos físicamente y médicamente, sino también sobre todas las cosas, bien atendidos emocionalmente y espiritualmente. Tanto ellos como nosotros somos conscientes de que ellos están en su última etapa de la vida y que la realidad de la muerte está allí, a la vuelta de la esquina. Y hemos nosotros de acompañar emocional y espiritualmente a nuestros padres mayores en ese momento y suplir esas necesidades físicas de cuidados médicos, pero también, aunque ellos no lo reclamen o no sepan verbalizarlo, tienen otro tipo de necesidades emocionales y espirituales. Y en esto son tan fuertes o necesarias como las físicas, y hemos de atenderlas todas hasta sus últimas consecuencias. En la palabra de Dios encontramos también muchos y varios modelos positivos de ese cuidado que ya hemos, por ejemplo, mencionado el Señor Jesús con el caso de su madre, pero está también el caso de José cuando hizo venir a su padre Jacob de Egipto para cuidar de él en su vejez y librarle de las penurias, de la hambruna que había en la tierra en ese momento. Pero también antes Jacob hizo lo mismo según el relato bíblico con su padre Isaac, e Isaac hizo lo mismo con su padre Abraham. Si eres hijo y tus padres están o estarán a punto de entrar en esa etapa de la vida en que la próxima etapa es la partida, honra a tus padres con el cuidado, pero asegúrate de que ese cuidado es integral, un cuidado que satisface todas y cada una de sus necesidades. Y nos queda la última etapa, esa etapa en que los padres ya no están. Esa es mi etapa, ahí me encuentro yo, y varios de vosotros también. En esa etapa debemos y podemos seguir honrando a nuestros padres. Algunos los hacen pues cuidando la tumba en el cementerio, las formas
las formas son lo de menos. Lo importante es que la honra a los padres en esta etapa se pone en evidencia teniendo un recuerdo respetuoso de ellos y evocar su recuerdo al hablar de ellos con cariño, con aprecio, reconociendo que hubieron fallos, pero también virtudes, porque de las dos cosas seguro que hubo. David tuvo muchos problemas con sus hijos. Varios de ellos quisieron quitarle la vida y arrebatarle el trono. Salomón, vimos que lo honró al decir en Proverbios 4 que su padre David le educó bien y que le transmitió los valores del temor de Dios y la sabiduría que viene de lo alto. Y al hacerlo estaba hablando bien de su padre, que ya no estaba presente. Y también lo hizo cuando dedicó el templo una vez que su padre había muerto, un templo que David quiso construir, pero que el Señor no se lo permitió y que lo delegó en su hijo Salomón, pero que Salomón sabía bien el anhelo de su padre. Y en esa oración que encontramos en 2 de Crónicas capítulo 6, de dedicación del templo, no lo voy a leer por amor al tiempo, pero encontramos preciosas palabras de Salomón a su padre David. He de reconocer que preparar este sermón me ha costado bastante por dos razones. Primera, porque no he tenido más remedio que reflexionar sobre y evaluar sobre cómo honré o deshonré a mis padres en cada una de estas etapas. Y en segundo lugar, porque no quería que mi reflexión pudiera ofender a nadie, pero tampoco quería renunciar a verbalizar las grandes verdades que la palabra de Dios encierra sobre el tema de la honra a los padres. Un tema sobre el que lamentablemente no se habla mucho, pero que creo que es relevante hacerlo, dado que hemos de oír todo el consejo de la palabra de Dios. Y lo que hemos estado considerando en esta mañana no solo forma parte del consejo de Dios, sino que es además uno de los 10 mandamientos. Y si fuera poco, un mandamiento con promesa. La semana pasada, en la predicación de la palabra, veíamos que debíamos esforzarnos y ser valientes, y que si queríamos prosperar en nuestros caminos y que las cosas nos fueran bien, lo que teníamos que hacer es que la ley de Dios no se apartara de nuestras vidas y que nos ocupáramos de hacer todo lo que en la ley de Dios estaba escrito. Hoy vemos que una de las cosas importantes que están escritas en esa ley de Dios es honrar a los padres y a las madres. Y además que al hacerlo hay que implícita en ello una promesa de bendición para nuestras vidas. Creo que la enseñanza de la palabra de Dios es clara. Dios desea bendecirnos. Dios desea que las cosas nos vayan bien en esta vida. El deseo de Dios como Padre que es que todos y cada uno de nosotros tengamos y mantengamos una relación fuerte, sana y estable con nuestros padres. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues según en la etapa que nos toque y estemos viviendo, con la obediencia, con la consideración, con el cuidado integral o con el recuerdo respetuoso. Decía al inicio que los 10 mandamientos tienen 2 tablas. La primera tiene que ver con nuestra relación con Dios y que empieza con el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y que la segunda
tiene que ver con nuestra relación con el prójimo y que empieza con el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. A Dios, amor; a los padres, honra. Quiera el Señor que la reflexión de las palabras nos estimule a dar a cada uno lo que le corresponde. A Dios, amor; a los padres, honra. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.